Bueno, continuando hoy con el tema de la ciencia del derecho penal, específicamente con el punto de la historia de esta ciencia, de la dogmática jurídico-penal, bueno, voy a hablarles de otro momento importante en esta evolución que hemos venido conversando. Este momento importante es el de la lucha de escuelas. La polémica entre la llamada escuela clásica del derecho penal y la escuela positivista también del derecho penal. Una, vamos a decir, capitaneada por Francesco Carrara, su maestro Carmignani, y la otra, bueno, defendida, capitaneada también por Enrico Ferri, por Rafael Garófalo y también por César Lombroso. Esta última fue la llamada escuela positivista, la primera fue la llamada escuela clásica. Bueno, luego de esa obra de Beccaria que hablamos con anterioridad, de los delitos de las penas, bueno, empezó un proceso en el derecho penal de humanización, de glorificación o de magnificación de la libertad de las personas, de la ley, y del derecho penal entendido como una garantía, y eso se debió en gran medida a los estudios de los penalistas clásicos, de la llamada escuela clásica del derecho penal. No se puede decir que se trata de una escuela en el sentido de que todos los que pertenecían a la misma, entre comillas, sostuvieran lo mismo, o sea, es decir, que tuvieran un pensamiento único sobre los temas relativos al derecho penal. No, sino que había cierta concordancia entre lo que sostenían en ciertos postulados, y por esa razón, bueno, fue Ferri el que llamó escuela clásica a las tesis defendidas por Carmignani, por Carrara, por Rossi, por Filangieri, entre otros. Esta polémica escuela clásica, escuela positivista, tuvo sus más, puede decir, su más clara manifestación en Italia. Sin embargo, en Alemania también la discusión entre el clasicismo y el positivismo tuvo también sus consecuencias, como lo vamos a ver, o sea, sobre todo en el planteamiento de von Lis en contraposición al planteamiento de autores como Vitti. A ver, ¿qué es lo que sostenía a grandes rasgos los defensores de la escuela clásica? Bueno, en primer lugar, ellos consideraban que el Estado debe estar limitado en todo momento por la ley. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que su poder punitivo no puede extenderse más allá de lo que dice la ley. Fíjense que es algo muy similar a lo que había dicho Beccaria. Por eso hay quienes dicen que hay quienes han reputado a Beccaria como un clásico, o como perteneciente a la escuela clásica, lo cual no es cierto, porque si bien en este punto hay cierta equivalencia, puede decirse que sí, que sostenía lo mismo, pero en otros aspectos muy importantes, sobre todo en cuanto a la idea del delito, el fundamento de la responsabilidad, etcétera, etcétera, bueno, había pues diferencias notables entre, por ejemplo, lo que decía Carrara y lo que llegó a decir en un momento Beccaria. Entonces no vamos a considerar, por lo tanto, a Beccaria como perteneciente a la escuela clásica. Sin embargo, bueno, esa idea del control del poder punitivo por parte del Estado, por parte de la ley, eso fue una nota común con los postulados clásicos. En la escuela clásica se partió además también de la existencia de un derecho natural, y que ese derecho natural debía servir de guía, debía servir de modelo al derecho positivo. El derecho positivo, por lo tanto, no podría ser contrario al derecho natural, y ese derecho natural es un derecho protector, garante de la libertad, de la libertad del individuo, de su vida, de sus derechos más básicos, de lo que llamamos actualmente los derechos humanos. Es decir, un derecho penal, un derecho positivo que se desvíe del derecho natural es un derecho, por lo tanto, ilegítimo desde el punto de vista. O sea, había un dualismo normativo entonces para la escuela clásica. Otro aspecto importante era de que
el fin del derecho penal, en definitiva, tenía que ser siempre la tutela jurídica, la protección del individuo. Fíjese, no es castigar por castigar, sino proteger la libertad de las personas. Usted será castigado, claro, en la medida que su libertad se haya extendido más allá de los límites señalados en la ley. Pero si usted se mantiene dentro de los límites señalados en la ley, su libertad debe ser tutelada, debe ser protegida por el Estado, por el ordenamiento. Es decir, el derecho penal se basaba, por lo tanto, pues fundamentalmente en el principio de la legalidad de los delitos y de las penas, como lo mencioné hace un momento. En cuanto al método, o sea, fíjense, desde el punto de vista dogmático, es decir, desde el punto de vista estrictamente, desde el punto de vista científico, la escuela clásica se basó en el llamado método lógico abstracto. Es decir, no utilizaban el método jurídico ni tampoco el método experimental. El método experimental, como lo dije en la clase anterior, más bien fue incorporado a nuestra disciplina, a nuestra ciencia, por la escuela positivista. O trató de ser incorporado por la escuela positivista. ¿En qué consistía este método lógico abstracto o lógico deductivo, como lo llaman algunos? Bueno, consistía en que se partía de ciertos conceptos, de ciertas categorías no demostradas, de ciertas afirmaciones no demostradas, y a partir de allí se llegaban a conclusiones y se elaboraba todo un sistema. O sea, yo voy partiendo de una idea, por ejemplo, que el hombre es libre, por ejemplo, que el delito es un ente jurídico, por ejemplo, que hay un derecho natural que sirve de modelo al derecho positivo. Es decir, yo parto de una serie de ideas y a partir de esas ideas voy elaborando conclusiones, y esas conclusiones trato de aplicarlas a los casos, a los hechos en los cuales me toca o me corresponde aplicar la ley. Esto a grandes rasgos es el sistema el método que se utilizaba o que se utilizó la escuela clásica para el estudio del derecho penal. Es decir, fíjense, el estudio de la ciencia del derecho penal no empezaba entonces por analizar la norma, por analizar lo que decía el derecho. No, lo que dice la ley es simplemente ser una consecuencia de ciertos principios, de ciertas ideas, de ciertas directrices que no están demostradas, que no tienen que demostrarse, que se entienden como una verdad absoluta, y a partir de esa verdad absoluta el que hace ciencia, lo que hace simplemente es revisar, analizar si el derecho positivo se corresponde o no con aquellas ideas, con aquellos postulados de los cuales parte la ciencia. Es decir, la ciencia del derecho penal está con anterioridad al legislador. Es decir, en el sentido de que, de que hay una serie de postulados, de ideas que han de ser descubiertos por la ciencia, y a partir de allí es que el derecho positivo podría llegar a crearse. O sea, la ciencia del derecho penal está con anticipación, tiene un lugar preeminente ante el legislador. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que el objeto de la ciencia no es la norma ya de derecho positivo creada por el legislador, sino que el objeto de la ciencia, serían esos postulados, esas ideas indemostradas, es decir, que no requerirían una comprobación empírica, pero que se entendía que como un acto de fe, que esos postulados eran ciertos, y a partir de allí es que se elaboraba pues todo un programa. Fíjense que la obra de Carrara, la obra principal de Carrara, la más importante, fue el programa de Derecho Criminal. Su programa no es un comentario específico a una determinada ley, no sé, al Código Penal italiano de la época, no, sino que más bien él a partir de dos postulados fundamentales: en primer lugar, la libertad del hombre, y en segundo lugar, el delito entendido como un ente jurídico. Bueno, a partir de esos dos postulados, él creó todo un edificio de conceptos, de categorías. Entonces estudió la parte general, la parte especial, es decir, los delitos en particular, y también, los aspectos fundamentales de lo que es el delito, de cómo se imputa, cómo se atribuye responsabilidad penal. Todo con base en esas dos ideas: la libertad del hombre, el hombre es libre, y en segundo lugar la concepción o el entendimiento de que el delito constituye un ente jurídico. En cuanto,
Fíjense, a estos dos puntos que me he referido, estas ideas fundamentales, básicas del pensamiento clásico, vamos a hacer alguna particularidad. Fíjense, ¿qué es lo que decía Carrara con relación a la libertad? El hombre es libre. Yo no me planteo cuestiones filosóficas sobre el libre albedrío, sino yo voy a partir de la libertad del hombre. Eso a grandes rasgos decía Carrara. Yo parto de que el hombre es libre. Y siendo el hombre libre, bueno, al hombre se le hace responsable de sus actos precisamente por tener libertad de realizarlos. Es decir, si usted en ejercicio de su libertad mata, roba o hiere, bueno, usted será castigado. Y la pena va a tener precisamente como fundamento, como fin, retribuirle con un mal el mal que usted ocasionó. Es decir, fíjese que para la escuela clásica la función de la pena o el fundamento de la pena sería la retribución, porque la persona habría, pues repito, manifestado su libertad más allá de los límites preestablecidos por la ley, y bueno, y en la medida que hubiera expresado su libertad de esa manera, pues en esa medida será castigado con la pena. O sea, la pena entonces se fundaba en la idea de la retribución. El delito, además, no se entendía como un ente de hecho, como algo que sucede en la realidad, sino como un suceso que se produce en el mundo jurídico. Fíjense que Carrara decía que el delito es un ente jurídico porque consistía esencialmente en la violación de un derecho. Es decir, el delito se encuentra en el mundo ideal, y el delito hay que castigarlo en ese mundo ideal, es decir, en el mundo de la retribución, en el plano es decir, el fundamento de la pena será la retribución, y es en ese plano, en el plano jurídico, en que se produciría el fin, el fundamento del castigo penal. Algo muy importante de la escuela clásica también es la defensa, o sea, es decir, la posición de defensa del individuo que asumía esta concepción con relación al poder punitivo del Estado. Es decir, defensa del individuo, ¿en qué sentido? Defensa de su libertad. Fíjense, el derecho penal, decía Carrara, es libertad, pero libertad ¿en qué sentido? En el sentido de que el derecho penal ha de enarbolarse como el principal protector de la libertad de las personas. Es decir, es verdad que el derecho penal prohíbe determinados comportamientos, pero al prohibir esos comportamientos garantiza que cualquier otra conducta distinta a esos comportamientos prohibidos puede ser realizada perfectamente por las personas. Entonces, en la medida que solamente se te pueda castigar por aquellos hechos expresamente prohibidos en la ley, se está garantizando tu libertad. Es decir, el derecho, además, bueno, en la escuela clásica se pronunció en contra de todo, así como Beccaria, en contra de todas las arbitrariedades, como la pena de muerte, la tortura, ¿sí? Porque el individuo, es decir, era la nota fundamental, el valor fundamental a ser objeto de protección por el Estado y por el derecho penal en particular, desde el punto de vista, claro está, de la escuela clásica. Otro punto también interesante, y bueno, y con esto terminamos la escuela clásica, era su posición objetivista. ¿Qué significa esto de la posición objetivista de la escuela clásica? De que el fundamento de la responsabilidad penal, es verdad, es la libertad del hombre, pero a los fines de determinar si el hombre es responsable o no es responsable, lo importante será lo que hizo externamente, es decir, el peligro que generó con su comportamiento, el riesgo que generó con su conducta, con sus acciones, y la intención, lo subjetivo va a tener importancia, pero va a tener una importancia supeditada a lo objetivo. Me explico. Si usted, por ejemplo, trata de matar a una persona que está muerta ya, fíjense, subjetivamente, pero que usted cree que está viva, vamos a explicarlo mejor, es decir, si usted cree que una persona está viva y le dispara para matarla y resulta que ya estaba muerta, bueno, una posición subjetivista muy extrema diría, no, mira, a esta persona hay que castigarla porque trató de matar a una persona independientemente, lo que pasa es que estaba muerta, es decir, objetivamente estaba muerta, pero subjetivamente él pensaba que estaba viva y por lo tanto hay que castigarlo aunque sea como una tentativa, no como homicidio
homicidio, sino por haber tratado de matar. Bueno, un planteamiento como el clásico, como el de la escuela clásica, conducía más bien a la tesis contraria, es decir, momento. Es decir, aquí no hay realmente una violación de la ley, una violación del derecho. ¿Por qué? Porque objetivamente este comportamiento no generaría alarma, no es un comportamiento peligroso para la sociedad y en esa medida, o sea, peligro para la sociedad, no para el bien jurídico, y por lo tanto, en este caso, no puede haber responsabilidad penal. Eso a grandes rasgos es lo que conduce a un planteamiento objetivista. En la actualidad, cuando uno habla de objetivismo en el derecho penal, a lo que se refiere es pues, a aquellas concepciones que entienden que para poder castigar será indispensable, será necesario que se haya lesionado, puesto en peligro un bien jurídico. Mientras que las concepciones subjetivistas no tendrán, o sea, es decir, no fundamentarán la ilicitud, no fundamentarán la responsabilidad penal en la lesión o la puesta de peligro del bien jurídico, sino en el aspecto subjetivo, en la exteriorización del dolo. Si usted tenía una intención criminal y usted realizó un acto tendiente a concretar esa intención criminal que tenía, bueno, usted será castigado independientemente que su conducta no haya lesionado ni puesto en peligro al bien jurídico. Esto es lo que llamaríamos un subjetivismo extremo, y la otra posición sería un objetivismo extremo. Hay posiciones también intermedias. Lo que quiero decir entonces es que la escuela clásica asumía entonces una posición objetivista. En conclusión, la escuela clásica fue un planteamiento, empezando, repito, con Carrara, fue un planteamiento que trató de defender al ciudadano, trató de enarbolar como garantía fundamental la protección de la libertad, la idea de la libertad, y este planteamiento partía de la base, repito, de un método que no se sustentaba en la percepción sensorial, no se sustentaba en un objeto de conocimiento que usted pudiera palpar, percibir pues en general, sino que partía de la base de una serie de principios, de postulados indemostrables, como la libertad del hombre, como que el delito es un ente jurídico, un dualismo normativo, es decir, un derecho natural en contraposición a un derecho positivo. O sea, partía de estos postulados, y a partir de allí es que llegaba a determinadas conclusiones en cuanto al derecho penal y su aplicación práctica. La escuela positivista sostuvo todo lo contrario, prácticamente todo lo contrario a lo que defendió, a las ideas defendidas por la escuela clásica. Y como les dije, el término escuela clásica lo ideó Ferri, fue un positivista, y lo dijo Ferri en una manera despectiva, es decir, cuando hablaba de clásica, la escuela clásica era como dando a entender de que lo que él estaba sosteniendo, las tesis que estaba defendiendo eran ahora lo moderno, y lo clásico, lo viejo, lo antiguo era lo que había sostenido Carrara, Filangieri, Rossi, Carmignani, entre otros. Entre algunos de los postulados de la escuela positivista estaba, bueno, en primer lugar, entender al derecho como un producto de la historia, como un producto de la evolución de la sociedad, y el delito, entender al delito, en lugar de como un ente jurídico, que era lo que decía la escuela clásica, como un ente de hecho, como algo que sucede en un momento y en un lugar determinado, como una conducta realizada por una persona con determinadas características, sobre el cual influyeron determinadas circunstancias y que lo motivaron a realizarlo. O sea, el delito es un ente de hecho, no constituye un ente jurídico. Otra idea fundamental de la escuela positivista fue la negación del libre albedrío. El hombre no es libre, más bien es indemostrable. O sea, fíjate, positivo es lo que puede demostrarse, era la idea. O sea, la idea con Comte surgió inicialmente. Es decir, lo positivo es lo que es, en contraposición a lo quimérico, que es lo que no puede demostrarse. Es decir, eso de que el hombre es libre, eso es algo indemostrable. Que el hombre puede decidir si mata o no mata, si roba o no roba, eso es algo que no puede comprobarse. Es decir, lo que sí puede demostrarse más bien es que el hombre está determinado
por ciertas condiciones internas o externas, y allí fue la colaboración del Lombroso, por ciertas condiciones, por sus propias características y también por ciertas circunstancias externas, el hombre puede estar condicionado a cometer delitos, está determinado a realizar determinadas acciones y en el caso del hombre delincuente a cometer delitos. Entonces, el delincuente no es una persona que se decide entre matar y no matar, robar y no robar, lo decide libremente, lo decide de acuerdo a su voluntad. No, desde este punto de vista, el delincuente es delincuente porque tiene que ser delincuente, porque está determinado a ser delincuente, ya sea por sus características físicas, por las condiciones mentales que tiene, ya sea por el medio en que vive, por las condiciones a las que se encuentra sometido, la pobreza, el frío, el calor, etcétera. O sea, múltiples pueden ser las razones, pero el hombre delincuente, si comete delitos, porque está determinado a delinquir. Y es decir, y el delincuente, por lo tanto, es una especie de enfermo al cual hay que darle un tratamiento. Fíjense que la pena deja desde este punto de vista positivista, de entenderse como retribución al mal ocasionado libremente por una persona, sino que la pena pasó a ser entendida como una especie de tratamiento. O sea, un tratamiento. Hay que curar al enfermo de esa enfermedad que tiene, y la pena, el castigo, lo que ha de buscar es precisamente el rehabilitar, el de curar a esa persona para que en el futuro deje no vuelva a cometer delito, no vuelva a hacer lo que sí. Si no lo podemos curar, bueno, habrá que anularlo, porque esta persona no puede seguir siendo peligrosa para la sociedad. Fíjense que el fundamento de la responsabilidad penal desde este punto de vista no es la libertad, no es que usted es libre, decidió delinquir y bueno, se le castiga, se le retribuye con un castigo en razón de cómo ejerció su libertad. No, desde este punto de vista, ciertas personas están determinadas a delinquir, representan un peligro para la sociedad, y en virtud de ese peligro es que el Estado debe reaccionar con el castigo. Es decir, y el castigo lo que buscará será darle un tratamiento, rehabilitar a esta persona a los fines de que no siga siendo peligroso. El fundamento de la responsabilidad penal sería entonces siempre a la peligrosidad de la persona. Fíjense, peligrosidad que podría ser una peligrosidad social, es decir, incluso sin haber cometido delito, como puede ser también una peligrosidad criminal, que es la que se manifestaría cuando usted hubiese cometido específicamente un hecho punible. En otras palabras, es decir, para la escuela positivista, el tratamiento podía darse, el castigo podía darse incluso sin haber cometido delito, por la forma por el modo de ser que usted tiene, la personalidad que usted tiene, que lo podría hacer proclive a cometer hechos punibles. Fíjense, la idea de las medidas de seguridad nacen con la escuela positivista. Es decir, inclusive ellos consideraron que las medidas de seguridad debían suplantar a las penas, es decir, debía suplantarse el concepto de pena por el concepto de medida, y las medidas de seguridad podían ser tanto predelictuales como postdelictuales. Las postdelictuales, bueno, las que supondrían la comisión ya de un hecho punible, y las predelictuales serían las que se tomarían contra aquellas personas que, sin haber cometido delito, su personalidad, su modo de ser refleja que en el futuro podrían cometer un hecho punible. Claro, la escuela clásica diría, no, un momentico, estoy totalmente en contra de eso, porque eso es contrario al principio de la legalidad. Si una conducta no es delito, yo no puedo anticipar un castigo de esa manera. Bueno, la escuela positivista dijo, no, un momento, sí, porque es que el fundamento de la responsabilidad penal es el de defender a la sociedad de individuos peligrosos. O sea, ¿por qué se castiga penalmente? Para defender a la sociedad. Hay que defender a la sociedad de estos individuos peligrosos, y este peligro que ellos generan puede ser incluso anterior a la comisión de un delito, y por lo tanto, bueno, para evitar el delito es preferible darles un tratamiento, darles, entre comillas, un tratamiento resocializador, que es en definitiva un castigo, para evitar que en el futuro lleguen a delinquir, o en el caso que ya hubieran cometido un delito, vuelvan a delinquir. Entonces la pena, bueno, se fundó en la peligrosidad, el fundamento de la responsabilidad penal fue la defensa social. Fíjense,
la escuela positivista tenemos que, desde el punto de vista político, ubicarla en la llamada concepción del Estado liberal intervencionista. O sea, es decir, no en el Estado liberal clásico o Estado liberal burgués. O sea, es decir, los planteamientos de la escuela clásica los podemos relacionar con el Estado liberal burgués, con entender que el Estado es simplemente un garante del orden, que interviene solamente, esa era la concepción política en aquel momento, que ha de intervenir solamente cuando las personas se excedan en su libertad. En cambio, es decir, como esa concepción fue criticada, sobre todo porque el delito fue incrementándose en aquellos tiempos, sobre todo por la revolución industrial. La gente empezó a ir del campo a las ciudades y aumentó la delincuencia. Bueno, entonces se buscó otra manera de justificar una mayor intervención del Estado, una mayor en las relaciones sociales, en las relaciones entre las personas. Y claro, la escuela positivista estuvo pues en esa ola, se montó en esa ola, es decir, porque si el Estado debe intervenir, bueno, vamos a ver de qué manera de intervenir, porque ya no puede seguirse entendiendo que el fundamento de la responsabilidad es la libertad, el delito es un ente jurídico, algo de hecho, que yo soy solamente un garante como Estado, un garante del orden, que debo estar limitado por la ley. No, sino que la ley ahora más bien me debe permitir intervenir, me debe inclusive, en el caso del derecho penal, me debe permitir castigar o darle tratamiento a ciertas personas antes de que hayan cometido un delito, de manera de defender a la sociedad. O sea, yo como Estado tengo que intervenir para defender a la sociedad, y esa defensa, es decir, si bien la ley tiene que legitimarme para hacerlo, pero la ley en todo caso ya no ha de tener el mismo sustento o la misma fundamentación que lo que decía la escuela clásica, sino que la ley, a partir de la idea de que hay ciertos hombres que son peligrosos, hay ciertas personas que son peligrosas y que hay que reaccionar con respecto a ellas para defender a la sociedad. Eso, bueno, es a grandes rasgos el contexto político en que se ubica la escuela positivista. Fíjense, así como la escuela clásica tenía un objetivismo extremo, más bien, al contrario, la escuela positivista postulaba un subjetivismo extremo, o sea, un subjetivismo. ¿Subjetivismo en qué sentido? De que cualquier persona, por su modo de ser, por su personalidad o por la simple exteriorización de la voluntad criminal, eso ya es una señal de que está determinado a delinquir, y en virtud de ello pues hay que darle un tratamiento, ya sea mediante una medida de seguridad predelictual o una medida de seguridad postdelictual. La criminología, al menos, nació con la escuela positivista. Fíjense, eso de entender que las causas del delito estaban dentro del delincuente y también, bueno, externamente, pero que influían sobre él para que cometiera delito. El estudio de todas esas causas, y el establecimiento o la fijación de un tratamiento para controlar al delincuente, para evitar que en el futuro cometiera hechos punibles. Bueno, todo eso fue lo que sirvió de base o de origen a la criminología más tradicional, que fue la llamada criminología clínica. Entonces, bueno, a grandes rasgos podríamos decir que la escuela positivista sostuvo todo lo contrario de la escuela clásica. Y claro, esta escuela fue asumida, sus postulados fueron asumidos por ejemplo, por los nazis en Alemania, por el fascismo italiano, y claro, los postulados de esta escuela condujeron a soluciones arbitrarias, a castigos desproporcionados. Fíjense el razonamiento, cómo el razonamiento positivista se puede convertir en arbitrariedad, para que tengan una idea. Fíjense, Ferri pensaba que el delincuente era un enfermo y que la pena era como una especie de tratamiento. Pues entonces, si usted es llevado a una cárcel por haber cometido un delito, fíjese, el razonamiento lógico que conduciría a esto que decía Ferri es el siguiente: bueno, si usted
está enfermo y lo llevan a un hospital, usted sale del hospital cuando se haya curado. Bueno, igualmente, el delincuente ha de salir de la cárcel cuando se haya curado, pues cuando deje de ser peligroso para la sociedad. Y si no deja de ser peligroso para la sociedad, bueno, hay que eliminarlo, hay que inocuizarlo. Los penalistas italianos y españoles no decían eliminarlo, salvo alguno que otro, sobre todo, bueno, los alemanes sí. Pero en definitiva fue lo que ocurrió, o sea, que los eliminaron a todo el que se consideraba peligroso por su modo de ser, por su personalidad, por su religión. Bueno, se les trató de dar un tratamiento, y si no podía de ninguna manera esa persona curarse y dejar de ser peligrosa, bueno, entonces lo mandamos a un campo de concentración y lo eliminamos. Eso en esto degeneró, en esos resultados degeneró planteamientos como el positivista. Sin embargo, ¿qué les digo yo? Todavía en la actualidad, bueno, quedan rezagos de estos planteamientos, de estas ideas en algunos autores. En Alemania el positivismo o sea, no fue tan radical, por lo menos en un principio, como lo fue en Italia. ¿Por qué lo digo esto? Porque fíjese que Ferri, Garofalo, Lombroso, ellos la ciencia del derecho penal la desvincularon por completo de las normas jurídicas, la desvincularon por completo de la ley. Y por lo tanto, bueno, eso condujo a entender a los resultados a los que llegaron, de que el delito es un ente de hecho, de que el delincuente, de que el hombre no es libre. Bueno, todas esas conclusiones de alguna manera se sustentan en una concepción del derecho sin las normas, sino más bien basada pues en comprobaciones empíricas de la medicina, la biología, etcétera, etcétera. El positivismo alemán, sobre todo von Lis, no sostuvo, o sea, si bien coincidía en ciertos aspectos como que el hombre no era libre, etcétera, etcétera, el positivismo alemán nunca descuidó el aspecto jurídico, más bien decía von Lis, la ley es como la carta magna, como la constitución del delincuente, en el sentido de que la ley ha de representar una garantía para el ciudadano. Sin embargo, claro, él en otros aspectos del positivismo, como las causas del delito, y también como el tratamiento que debe llevarse a cabo respecto del delincuente, dependiendo de cómo sea, de cuál sea su naturaleza, todo eso, bueno, para von Lis era fundamental, y claro, de alguna manera derivaba del planteamiento positivista italiano. Es decir, lo que decía, el tratamiento, lo que decían los italianos, bueno, eso de cómo debía ser el tratamiento, bueno, eso de alguna manera fue reeditado también en Alemania. Von Lis, si mal no recuerdo, bueno, él decía que la pena siempre debe buscar a la resocialización, dependiendo de la clase de delincuente, dependiendo de que sea una persona que efectivamente pueda resocializarse, pero que si se trataba de un delincuente que no hubiera posibilidades de resocializarlo, bueno, von Lis decía que había que inocuizarlo. Y inocuizarlo, bueno, no es eliminarlo, no es matarlo, pero era hacerlo, evitar que siguiera siendo peligroso. Y para eso, bueno, había que tenerlo privado de la libertad de manera indefinida, sería en todo caso la solución. Pero lo que sí quiero destacar nuevamente es que von Lis, en la concepción del positivismo alemán, nunca se perdió de vista al derecho positivo. Si bien, claro, en la época nazi, de alguna manera se asumieron los planteamientos italiano de manera radical, claro, no se decía que era el planteamiento italiano, sino ya los mismos alemanes tenían ellos su propia escuela que hacía esos postulados, pero que de alguna manera reeditaban lo que se había dicho en Italia. Si bien eso ocurrió en la época nazi, es decir, el positivismo inicialmente en Alemania fue un positivismo que en todo caso
preservaba la defensa del individuo, la idea de defensa del individuo, la libertad del hombre, que eso venía ya desde la época de la escuela clásica. Entonces, el positivismo alemán inicialmente pues no tuvo las mismas características que el positivismo italiano. Incluso von List, fíjese, la concepción de von List era la de que el derecho penal debía ser entendido de una manera muy amplia, es decir, que él habló de la llamada Gesamten Strafrechtswissenschaft, es decir, la ciencia total, Gesamtes total, Strafrecht es derecho penal, Wissenschaft, ciencia, la ciencia total, la ciencia integradora del derecho penal, que uniría pues al derecho penal entendido como, de alguna manera como lo habían planteado los clásicos, o sea, teniendo como objeto de estudio la norma, pero que también debía abarcar a la criminología, a la política criminal del Estado con relación a cuál es el tratamiento que debe dársele al delito y a los delincuentes, etcétera, etcétera. O sea, él entendía el derecho penal, la ciencia del derecho penal como una integración de varias disciplinas, entre las que estaba el derecho penal, la criminología, la política criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la idea inicial de von List, idea que de alguna manera, como lo vamos a ver más adelante, está siendo en la actualidad reeditada por autores como Klaus Roxin. En esta evolución histórica, bueno, también debo mencionar a la llamada orientación técnico-jurídica que surgió en Italia con autores como Rocco. Fíjense, el llamado método jurídico, que es el que utilizamos actualmente en la ciencia del derecho penal, surgió de esta orientación. O sea, desde este punto de vista, bueno, el objeto de la ciencia del derecho penal debe ser la norma, el ordenamiento, las leyes, y bueno, esta tendencia condujo, bueno, a la creación de un método para el conocimiento de esas normas, método que, como ya vimos, parte de la base de la interpretación, de determinar el sentido de esas normas, y luego la sistematización, la coordinación, la organización de las mismas. O sea, el método jurídico nació con esta orientación de Rocco. ¿Cuál fue el problema de esta tesis? Bueno, el problema de esta tesis fue el formalismo que condujo inicialmente, y por eso es que en la actualidad, cuando se habla del método jurídico, y eso ya lo expliqué en su momento, se incluye dentro de él una etapa de crítica, de valoración de la legitimidad de lo que está estatuido en la ley, cosa que inicialmente con esta orientación no surgió, y que claro, esta orientación condujo a entender que el derecho es justo simplemente porque es derecho, que la ley es justa porque es derecho, independientemente que la misma contenga arbitrariedades, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta orientación técnico-jurídica no fue una escuela en sí misma, pero sí, bueno, tuvo sus resultados, y fíjense que el resultado más importante, más palpable, es el método técnico-jurídico. Las posiciones de autores como Kelsen, bueno, de alguna manera, es decir, podemos decir que la orientación técnico-jurídica es un reflejo de planteamientos como el de Kelsen, pero un reflejo en el derecho penal, propiamente en el derecho penal, con autores como Hugo Rocco. Y en Alemania también esta orientación tuvo de alguna manera su manifestación, con ciertas limitaciones, en autores como Karl Binding y su teoría de las normas. Bueno, vamos a terminar esta apretada síntesis de la historia de la ciencia del derecho penal hablando un poco del planteamiento actual. Miren, en la actualidad podemos decir que las tesis más importantes que se defienden desde un punto de vista integrador en la ciencia del derecho penal, o sea, con relación a todos los aspectos de lo que es el derecho penal como ciencia, como dogmática, son el llamado funcionalismo,
entre el funcionalismo político criminal y el funcionalismo sistémico. Claro, ya con anticipación hubo otras tesis, como sobre todo que tuvieron notable importancia en el derecho penal, inclusive desde el punto de vista de las clases que voy a dar más adelante. Es decir, hay planteamientos como el finalismo que tienen mucha importancia y que yo le voy a dar mucha importancia en mis clases. Sin embargo, bueno, no voy a en este momento hablar de él, sino voy a hablar del momento actual, porque hay quienes consideran que el finalismo se encuentra superado y que actualmente, bueno, lo que rige es o ser funcionalista político criminal, seguir a Roxin, o por su parte ser un funcionalista sistémico y seguir a otro autor alemán que se llama Günther Jacobs. Entonces, es decir, en la actualidad pareciera, muchos consideran o parecieran poner las cosas así, es como que habría dos puertas por las cuales transitar actualmente en el derecho penal. Una puerta dice funcionalismo sistémico y otra puerta dice funcionalismo político criminal. Y bueno, usted es libre de irse por cualquiera de las dos. Mire, yo lo que voy a hacer a los fines de nuestras clases es abrir un poco la puerta de un lado, abrir la otra puerta un poco, enseñar un poco lo que hay allí y a lo mejor escabullirme por el medio o escabullirme por otra puerta que ya estaba abierta con anterioridad y que bueno, que considero que todavía puede seguirse abriendo y uno puede caminar por allí. ¿Qué es esto de funcionalismo? Mire, las posiciones funcionalistas en el derecho penal a lo que conducen es a entender que los conceptos, las categorías básicas de nuestra materia, sobre todo las que tienen que ver con la determinación de si existe o no un delito, un hecho punible, esto vamos a verlo más adelante, es la llamada teoría del delito. O sea, estas concepciones, las concepciones funcionalistas entienden que hay una relación muy estrecha entre la función que cumple la pena en la sociedad. Ellos entienden que la pena cumple una función, fíjense, es decir, ellos echan para un lado la idea de la retribución, olvidan la idea de la retribución y que lo que es importante es que la pena cumple una función en la sociedad, una función de prevención, y ellos entienden que esa función que cumple la pena en la sociedad está íntimamente vinculada con la forma, con el modo en que ha de determinarse si una persona cometió un hecho punible. Es decir, todo eso que llamamos teoría del delito, ese conjunto de conocimientos que nos permite a nosotros atribuirle a una determinada persona responsabilidad penal, la llamada, repito, teoría del delito, va a depender desde este punto de vista en la función que cumple la pena en la sociedad. Eso es lo que diría el funcionalismo, ya sea un funcionalismo político-criminal o un funcionalismo sistémico, ya sea el planteamiento de Jacobs, ya sea el planteamiento de Klaus Roxin. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, que el funcionalismo político-criminal asocia la función de la pena con una determinada concepción de Estado. Eso ya lo vimos nosotros cuando hablamos de la función de la pena y vimos cuál era la función de la pena para Roxin y decíamos que la función de la pena en un Estado de derecho, en un Estado social y democrático de derecho, debía tener ciertas limitaciones y esas limitaciones tenían que ver con el bien jurídico, tenían que ver con la defensa del individuo, la protección del individuo, de su dignidad, el principio de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en un Estado de derecho no se podía castigar como delito cualquier cosa ni de cualquier manera, sino que todo aquello que se castiga debe ser en todo caso conductas, acciones u omisiones que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos, entendiendo como bien jurídico, claro está, los derechos fundamentales, aquellos derechos que garantiza la Constitución de un Estado de Derecho. O sea, a grandes rasgos, esto de todas maneras remito a todo lo que dije en aquel momento con relación a la teoría de Roxin sobre la función de la pena. En cambio, el funcionalismo sistémico entiende que la función de la pena es el fundamento de la teoría del delito, etcétera, etcétera, pero ellos no casan a la función de la pena con una determinada forma de Estado, con una determinada concepción política, con una determinada forma de sociedad, sino que ellos consideran que la función de la pena es una sola independientemente de cuál sea la sociedad de que se trate, y esa función es la de confirmar, ratificar la vigencia del derecho.
Entonces, desde este punto de vista, pues la sociedad es un sistema, por eso la idea de funcionalismo sistémico, la sociedad es un sistema, y en ese sistema, bueno, el derecho como subsistema tiene una determinada función, que es confirmar, ratificar que ciertas expectativas que rigen la vida social se mantengan a pesar de que sean defraudadas por las personas que forman parte de la sociedad. Desde el punto de vista entonces de Jacob, pues claro, es decir, una norma ilegítima, una norma que viole derechos fundamentales es una norma legítima en la medida que la constitución de esa sociedad, en medida que esa sociedad autorice, legitime esa norma. En cambio, Roxin dirá, no, un momento, que esa norma es ilegítima porque es contraria a los principios y garantías inherentes a la condición de ser humano, los derechos y garantías, inherentes a la condición de ser humano, y que asumen la forma de principios en un Estado de Derecho, de principios entendidos como directrices vinculantes para el legislador, de manera que él no puede sustraerse al respeto de la misma en la creación de las leyes. Estas dos concepciones, que de manera muy apretada he dicho en qué consisten, es a grandes rasgos lo que actualmente se debate. El funcionalismo o la posición funcionalista de Roxin es una posición que es la posición más aceptada, es una posición que parte en cuanto al objeto de estudio de la ciencia, parte de la realidad, parte de lo que es perceptible por los sentidos, pero no tiene no tiene objeción en el sentido de que eso pueda ser valorado y sometido, pues claro, a restricciones o limitaciones dependiendo del punto de vista de la valoración. Es decir, me explico, la posición de Roxin parte de que hay un plano natural, y ese plano natural, bueno, debe ser respetado, pero ese plano, pero no implica que no pueda valorarse, y que la valoración, siempre y cuando no sea algo incoherente, puede extender o disminuir el sentido de lo que dice ese plano natural, de lo que expresa ese plano natural. En cambio, la posición de Jacob es una posición un poco más radical. Dice que, que una cosa es el plano natural, otra cosa es el plano jurídico, y que el derecho puede valorar el plano natural y transformarlo, llegar a transformarlo por completo en el mundo jurídico. Esto ha sido muy criticado por la doctrina mayoritaria, y como les digo, el planteamiento de Jacob no tiene tantos seguidores como el planteamiento de Roxin. Yo en algún momento he sostenido el planteamiento de Jacob, coincido en la teoría de la prevención general positiva, quizás no de la manera que él la señala, pero sí, en algún tiempo yo me he dejado llevar también por el planteamiento de Jacob. En la actualidad sostengo otra cosa, y eso lo iremos viendo a lo largo de nuestras clases. Entonces, bueno, conclusión. Hay dos tipos de funcionalismo: el funcionalismo político-criminal, el funcionalismo sistémico. Son las posiciones actuales que se debaten actualmente, sobre todo en cuanto a la teoría del delito. Una cosa es hacer teoría del delito sobre la base del funcionalismo sistémico, otra cosa es hacer teoría del delito sobre la base del funcionalismo político-criminal, ya que desde cada uno de estos puntos de vista, las categorías o conceptos de la teoría del delito van a depender de la función de la pena. Fíjense que por un lado lo que se sostiene es una función de la pena, podríamos decir, de prevención general positiva, aplicable a cualquier sociedad, mientras que del otro lado se sostiene que la función de la pena es mixta y siempre estará limitada en virtud de varios principios inherentes a la concepción del Estado de Derecho, o vinculados a la concepción del Estado social y democrático de derecho. Entonces, bueno, de todas maneras, sobre estos puntos más adelante volveremos a insistir en el desarrollo de nuestros temas. Bueno, para terminar, vamos a hablar de la relación entre la criminología y el derecho penal, y la relación entre el derecho penal como ciencia y la política criminal también como ciencia. Miren, con la criminología la relación va a depender, bueno, claro está, de la concepción que uno haya asumido. Fíjense que en algún momento,
o sea, en virtud del positivismo, llegó a decir, autores como por ejemplo Jiménez de Azúa, llegaron a decir que la criminología terminaría tragándose al derecho penal y en definitiva de alguna manera se lo tragó con concepciones como la de Ferri, Garofalo y Lombroso. Sin embargo, bueno, con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que no, de que son ciencias, cada una que tiene su objeto, son ciencias distintas. El derecho penal es una ciencia normativa, la criminología es una ciencia causal explicativa, trata de explicar por qué se comete delito y establecer correctivos con relación a ello. En cambio, el derecho penal se basa en las normas y tiene como principal objeto de estudio las normas. Ahora, ¿hay alguna relación entre ellos en la actualidad? Claro, la criminología puede brindarle al derecho penal una serie de conocimientos que son fundamentales o pueden llegar a ser fundamentales para que sea más legítimo, para que pueda cumplir con ese cometido, con esa función que tiene de prevenir la comisión de hechos punibles. Es decir, que los conocimientos de la criminología siempre serán bienvenidos en el derecho penal. Que inicialmente con la criminología clínica esos conocimientos estaban vinculados a la clase de delincuente, al tratamiento que debía dársele. Bueno, eso si uno asume una posición como esa, bueno, las penas se dosificarían dependiendo de los conocimientos que brindaría la criminología. Sin embargo, bueno, en la actualidad, pues la corriente clínica ha venido por muchos criminólogos siendo abandonada y quizás en la actualidad pues no estoy que sea tan seguro, pero en la actualidad la mayoría o quizás un número importante de criminólogos asumen la concepción crítica de la criminología y esa concepción crítica lo que conduce a encontrar las causas del delito no en el delincuente sino en el poder, en la sociedad misma, en la forma en que se manifiesta el poder y estas concepciones entienden que el delincuente pertenece generalmente a las clases desposeídas. Esto está muy relacionado con el socialismo, con el comunismo, esta concepción crítica, y que el delincuente es como una especie de chivo expiatorio y que se le criminaliza para llevar a ciertas personas al sistema. Pero hay todo un discurso sobre el tema de las causas de la delincuencia, causas que serían sociales, políticas, más que encontrarse en el delincuente mismo, en sus características físicas, biológicas, etcétera. Estarían las causas del delito en la sociedad, estarían en la forma en que unos tienen el poder y quieren mantener ese poder respecto a la mayoría, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que incluso una posición como esta, que a mi manera de ver es extrema, que conduce en última instancia a la eliminación del derecho penal, o podría conducir a la eliminación del derecho penal, porque bueno, esa es la idea del comunismo, del socialismo. Busca pues de destruir el derecho, acabar con el derecho, por lo menos el derecho tal cual como está estatuido, limitando la libertad de los ciudadanos y poniéndole también coto a la actuación del Estado, sino que más bien, bueno, desde ese punto de vista el derecho debe ser más amplio, entre comillas, buscar más justicia y lograr la igualdad, o sea, lograrse la igualdad mediante la ley. Eso es lo que buscaría. Eso suena muy bonito, pero en la práctica pues ha conducido a las peores arbitrariedades. Y bueno, y la muestra la tenemos, bueno, en estados comunistas como lo fue en su momento la Unión Soviética y como lo es también actualmente Cuba, y que en Venezuela, bueno, estamos en esa transición hacia el comunismo, al comunismo. ¿En qué nos va a servir una posición como esta, como la criminología crítica? Bueno, es decir, hay ciertas cosas en que tiene razón y que por lo tanto, o sea, por lo todo la desigualdad que puede haber en la aplicación de las leyes, y eso el derecho penal lo puede tomar en cuenta, lo debe tomar en cuenta también para adquirir una mayor legitimidad. Los principios del derecho penal de alguna manera
también deben verse influenciados por los conocimientos de la criminología, de criminología crítica. No significa que deba hacerse una crítica siempre del derecho penal vigente, pues con base y conducir de esa manera a su eliminación. No, pero sí, bueno, sí hay ciertas cosas en las cuales la criminología crítica puede tener razón, y en eso, bueno, el penalista el que hace derecho penal puede tenerlo en consideración, o tenerlo en cuenta de cara a darle una mayor legitimidad al sistema en cuanto a su aplicación práctica se refiere. Mire, en cuanto a la política criminal, la relación del derecho penal con la política criminal, bueno, eso también depende de la concepción que se asuma. Fíjense, una concepción como la de Roxin considera que política criminal y derecho penal van de la mano. Entonces, siendo así, y como en su momento la de von Lis, siendo de esa manera, el derecho penal podría estar vinculado a una determinada concepción política del Estado, como la del Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es la política criminal? Bueno, la política criminal es una ciencia que tiene como objeto el estudio de los instrumentos utilizados por el Estado para la lucha contra el delito, para la lucha del control de la delincuencia y el castigo del delito y del delincuente. Eso a grandes rasgos es lo que vamos a llamar como la política criminal. Esa ciencia, bueno, para algunos autores debe darle conocimientos, debe darle herramientas al derecho penal de cara a su estructura. Yo diría, a mi manera de ver, el derecho penal en todo caso ha de verse siempre como el límite de la política criminal. O sea, la política del Estado debe estar limitada por el derecho penal, sobre todo por el principio de legalidad y por las garantías en general que protege el derecho penal y que están vinculadas con la protección del individuo, con la defensa, la protección del individuo. Entonces, la política criminal ha de tener, repito, limitación siempre en el derecho penal, sobre todo en la legalidad de los delitos, de las penas, de las medidas de seguridad. Hay quienes consideran también, en la otra posición, contraria a como ejemplo la de Roxin, que una cosa es la política criminal del Estado, que va a depender de la sociedad de que se trate y de sus preferencias, de sus principios, de sus normas, de sus reglas, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el derecho penal. O sea que el derecho penal y la política criminal serían algo así como dos líneas paralelas, mientras que para autores como Roxin, política criminal y derecho penal serían una sola línea, estarían unificados. ¿Qué posición considero yo preferible? Bueno, mira, realmente no quiero pronunciarme sobre este punto en particular. Yo siempre he venido en todo caso sosteniendo la idea de que una cosa es la política criminal y otra cosa es la ciencia del derecho penal, pero hay ciertos aspectos en los cuales es necesario cuando se estudia el derecho penal, tener en cuenta ciertos aspectos de política criminal. Es decir, yo no creo que el que hace ciencia del derecho penal deba dar la espalda a los problemas de la aplicación, de la ilegitimidad de las normas y la aplicación ilegítima también de las normas penales. Es decir, sobre todo, si una norma viola derechos humanos, viola derechos fundamentales o su aplicación conduce a la violación de derechos humanos, el que hace ciencia no puede hacer abstracción de eso y decir, no, bueno, eso no es problema, yo estoy haciendo ciencia y si la norma dice eso, punto, ya está, se acabó. No, sino que yo creo que el que hace ciencia debe poder pronunciarse sobre eso, no hacer una crítica interna, como dijeron alguna vez los positivistas, una crítica interna, sino una crítica que debe exteriorizarse con relación a la ilegitimidad de las normas del ordenamiento, si fuese el caso que existieran normas ilegítimas en el mismo. Es decir, es algo que quizás a lo que conduce a un planteamiento como el de Roxin, que unifica la política criminal. Claro, con el derecho penal. ¿Cuál es la crítica que se puede hacer una concepción como esta? Ya la he dicho con anticipación. Bueno, el problema es que, claro, que el derecho penal, nosotros lo vemos de una manera, por ejemplo, en una sociedad occidental, lo vemos en la sociedad occidental, lo vemos de un modo, lo vemos de una manera, y decimos que el Estado de Derecho es la concepción más básica, la importante, la que debe regir para todos, pero el problema es que cada sociedad tiene sus valores, tiene sus propias valoraciones, y entonces
eso es decir, eso de que de nuestras ideas que queramos imponer a otros, no lo veo del todo sano desde el punto de vista político, ni mucho menos, o sea, perdón, desde el punto de vista jurídico, ni mucho menos desde el punto de vista político. Pero en todo caso, bueno, es un tema en que se deja la discusión abierta. Yo creo, bueno, que en todo caso ya tenemos las postulados fundamentales. Bueno, hay quienes consideran que política criminal y derecho penal deben ir cada uno por su camino, mientras que otros entienden que debe el derecho penal vincularse a una determinada política criminal, que ha de ser la política criminal de un Estado social y democrático de derecho. Bueno, con esto terminamos la lección número 7 del programa. En la clase que viene vamos a comenzar con la lección número 8, que es la que va a tratar el tema de la interpretación de las leyes penales. Este tema de la interpretación de las leyes penales está muy, pero muy vinculado con el de la ciencia del derecho penal, que es el que hemos estudiado hasta ahora. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones básicas de la ciencia del derecho penal, como lo dije en su momento, está la de interpretar las normas penales. Entonces, bueno, a partir de la clase que viene, bueno, vamos a estudiar cómo deben interpretarse las normas penales de cara a su aplicación práctica. O sea, cómo es el deber ser, qué es lo que plantea la doctrina o lo que puede plantear la doctrina a los jueces a los fines de que ellos interpreten y apliquen las leyes penales. Es decir, ya yo he dicho que interpretar no es de encontrar el sentido que mejor me parece a mí de la norma para aplicarla. No, eso no es interpretar, eso es simplemente arbitrariedad, discrecionalidad, y lo que pretende la ciencia del derecho penal es más bien, bueno, darle ciertas herramientas, ciertos mecanismos al que aplica la ley para de una manera objetiva, de una manera imparcial, desentrañar el significado, el contenido, el sentido que tienen las normas penales. Bueno, eso a partir de la clase que viene vamos a empezar a estudiarlo.